En mi opinión, puedes escribirle a tu diputado, firmar una petición, subirte a un autobús y unirte a una marcha en Washington. Enviar cartas, ser voluntario, registrar votantes libres en estados libres. Puedes renunciar a tu compañía y darles clases a los niños pobres del Bronx. Ir a trabajar a un país en guerra. Irte de viaje para internarte en la naturaleza y relajarte en Vermont comiendo cortezas y limpiándote el trasero con hojas de los árboles. Sea como sea, es muy probable que te convenzas de que todo está bien. Déjate llevar para que de noche pienses, bueno, yo hago mi parte. Pero verás, ahí es donde el mito se construye. Y de todo lo que nos enseñan en la escuela, la idea de que el hombre pequeño puede hacer una diferencia, que puede levantarse del polvo, hacer algo positivo. Ese sermón ha sido grabado en todos los discos duros de cada uno de los americanos. A menos que haya pescado un virus en el camino. Hay algo en mí que ha estado cavando y borrando y reorganizando. ¿Por qué ese mito no estaba funcionando? Comencé a preguntarme si tal vez la única manera de llegar a la verdad, la única forma de sacudir realmente las cosas, sería obligando al sistema a enfrentarse cara a cara con una pistola. Estoy esperando, senador. ¿Podría al menos cubrir mis partes? ¿Podríamos hacer eso? ¿Qué le parece si me contesta primero, senador? Rayos. Se me está parando la circulación. Baje la voz. Estoy desnudo y atado a una maldita silla. ¿Cuánto tiempo más? Entiendo. De acuerdo. Yo estaré tan callado como un ratón de iglesia. Puede continuar cuando esté listo. ¿Fue una junta cara a cara y cómo fue que lo conoció? Como ya les dije, dirigí una investigación en la comunidad de hackers. Hice contacto a través de mis conocidos. Y no fue una situación cara a cara. Dígame. ¿Pero es viable? ¿Esos individuos realmente creen que pueden minar al sistema de manera fundamental, que esta actividad criminal puede involucrarse en una plataforma política legítima? Castigo capital. Me pidieron que leyera una declaración preparada. Antes de hacerlo, quisiera que pusieran atención en la página de Confiesa. Fue actualizada hace un momento. Apoyé trabajos en Carolina del Sur para enviar ayuda a un árabe que nos volará a todos en el reino venidero. Bien, excelente, pero no fue lo que le pregunté. No, escúcheme. ¿Qué nos importa? ¿Eh? Le pregunto eso. Como senador de Carolina del Sur, ¿por qué habría de importarme enviar ayuda a México o a cualquier país cuando tengo a un sembrador de tabaco que perdió su empleo y no puede pagar su tractor, perderá su casa y su esposa lo abandonará? ¿Por qué habría de importarme? ¿Eh? Si se mueren de hambre en otras partes, que se mueran. Si por experimentar con monos en África contrajeron SIDA, esa debe ser su cruz. ¿Podríamos cubrir mis malditos genitales? Se rumora que esto pasó anoche. ¿Sabe Leeré mi algo al respecto? declaración ahora. Gracias. Es esta. El proyecto Confiesa busca darle voz a las verdades que nunca son escuchadas.
your dreams are shot down. Malcolm and Martin, Hutton, Hampton, and you. We saw what happened on TV to Pac and Big, and we knew that the government did it. Even if they wasn't convicted, the hood's convinced they committed the murder, so just admit it, goddamn. It ain't hard for me to see. There's a new form of slavery in this country. We ain't free, they got us trapped. Alcohol and drugs, athletes and thugs. That ain't the only option for us, but we trapped. Ghettos and projects, police don't serve and protect. They only search and arrest, they got us trapped. Alcohol and drugs, athletes and thugs. That ain't the only option for us, but we trapped. La administración cree firmemente que tenemos la obligación de hacer lo que esté en nuestro poder para llevar el libre mercado y la democracia a aquellos que son los menos afortunados. ¿Esto se caracterizaría como un ejercicio de construcción de la nación? No, se caracterizaría como una prioridad de seguridad nacional. E igual de importante como una obligación moral de echarle una mano a aquellos que... Ya entiendo. El todo. Al terminar la secundaria, arrasé con todos los premios académicos. Con todos. El mejor en ciencias y tecnología, medalla al mérito nacional, líderes del futuro, la promesa de ingeniería. Fue el momento de la coronación. El resultado de que mamá me enrolara en todos los programas escolares. Me dio esa computadora muy pronto, presionándome siempre, diciéndome que era el mejor. Cosas como: sigue las reglas, llévale una manzana a tu maestra, revisa 2 y hasta 3 veces tu tarea. No te involucres en estupideces de adolescentes. Siempre tuve que fijar mi atención en el futuro. Antes de ganarme una buena universidad, obtener un puesto bien pagado, una gran casa. Ser mejor que mi padre. Fui defendido por maestros, por oportunistas que querían ser parte de la historia sobre un chico inteligente y arriesgado. Un empleado disgustado le pagará a un estudiante retirado para que se cuele en el servidor de una compañía y eche abajo el negocio. Ahí entramos. Círculo seguro. Hola. ¿Hay alguien ahí? Rayos. Hola, ven aquí. Oh. ¿Por qué no me llamaste para decirme que regresabas? Pues... Hubiera ido por ti al aeropuerto. Sí, pero tomé un autobús. No sabía la hora y no quise molestarte. ¿Un autobús? ¿Desde México? Sí, me tomé mi tiempo. Se te acabó la plata. Mírate. Luces tan diferente, mayor, con tus rastas largas. No, mamá, no, por favor. Ay, lo siento, no pude evitarlo. Escucha. ¿Te quedarás un tiempo? Sí, en la ciudad para resolver un par de cosas. Tengo asuntos pendientes. Pero te quedarás, ¿no? No, me hospedaré en la ciudad. Pero vendré a verte, te lo prometo. No llores. Lo sé, de acuerdo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien. Bueno. ¿No te quedarás un rato? No puedo, mamá. Al menos almorzar conmigo. No, tengo que ver a alguien.
Volveré otro día, ¿de acuerdo? La clave es ser el primero en dar el paso. Recuérdalo, Terrell, esfuérzate. La ventaja de ser el primero en dar el paso y su impacto en el mercado. Debes mencionar a Yahoo, Amazon, también eToys, los jefes. Ahí es donde vamos a estar. Computadoras personales. Buscar. Instalar en... Comenzaremos por pagarte $8 la hora. Es nuestra política, pero escucha. Si haces un buen trabajo, hablaremos después. Y veremos si podemos aumentar el pago en un mes. Prometió escribirme todos los días, una vez que se instalara. Por supuesto que son 4 horas de diferencia. ¿No es cierto? ¿Son 3? Son 3. La chica no tiene talento. ¿Por qué no nos concentramos en su apariencia? Exacto, la evolución de cómo fue que logró reconectarse con el padre millonario. ¿Ya la compuso? ¿Terminó? ¿Ya puedo usar la computadora? Él está en Stanford. Beca completa. ¿Ya se lo había mencionado? Comencé aquí hace 3 años. Trabajé en instalaciones. Pero me partí la espalda. Y me probé a mí mismo. Y ahora soy gerente. ¿Ya la compuso? ¿Terminó? ¿Ya puedo usar la computadora? ¿Qué? ¿Cuántas veces vas a preguntar lo mismo? Sí, ya sé, pero Un ¿se va a segundo, por tardar favor. mucho? Llegaste con Delanos a tiempo, de acuerdo. Mañana a las 8 a.m. tienes 6. Hasta ahora un rico, calle arriba. Trabaja en una firma y un par de ancianos en Queens. Centrémonos en el desorden alimenticio. Esa sería Sí, una buena claro. estrategia. Mantenerlo bajo control y que se encuentre a sí misma, algo así. Eso sería humano y conmovedor. ¿Puedo conectarla? Es sencillo. Sé hacerlo. Sí, debe hacerlo. Le diré Oye, cómo. tienes que tranquilizarte, ¿sí? Usted escúcheme. Él tiene fijaciones. Es un desorden. Es especial. ¿Entiende? ¿Le contestará o no? ¿Le dirá cuánto va a tardarse? ¿Me lo dirá a mí? Porque ya voy retrasada. Escuche, discúlpeme. Prácticamente ya terminé. Yo solo estaba instalando esta cámara que voy a darle gratis porque provoqué que se retrasara. Le mostraré. Ahora, con esta cámara podrán tomar fotos y grabar videoclips. Cosas así. Disfrútenlo. ¿Le dirá cuánto va a tardarse? ¿Me lo dirá a mí? Es un desorden. Es especial, ¿entiende? Yo. ¿Le contestará o no? ¿Le dirá cuánto va a tardar? Tú apaga eso. ¿Sabe qué? Llamaré a su jefe. La humillaste. Humillaste a su hijo. Llegaste tarde. Tendré que despedirte. Oye, debes dejarme la camiseta y la gorra. Disculpa, algo anda mal con mi puerta. El número de tu tarjeta fue cancelado. ¿Era tuya? Ahí tienes. Excelente. Pero debes $83.25. Oye, no me pagan hasta el fin de semana. ¿En serio? ¿También a mí? De acuerdo. Oye, ¿qué haces? ¡Fuera ¡No de mi puedes camino! entrar aquí! ¡No puedes entrar ¿Y aquí! qué vas a hacer? Y así, cuando te dicen que la clase A invirtió en la compañía que tú iniciaste y que valdrá 1.75 millones en cuanto se haga pública, tienes 19 y eres el elegido. Te vuelves una celebridad.
El niño callado de la esquina que podrá comprarse un Benz la semana próxima. Comienzas a rechazar las becas completas y te sientes bien por eso. MIT, gracias, pero no gracias. Carnegie Mellon, otra vez será. Stanford, tomaré este doctorado honorario en un par de años y quiero que esté listo para mí. Le prometes a tu mamá una casa nueva, un auto nuevo. Le dices que podrá renunciar a ese asqueroso trabajo e irse por fin de viaje a las Bahamas, como siempre había querido. Sí, sí, así. Una vez más, sí. Aniquílalo. ¡Sí! Así es. Así se hace. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, así se hace, capitán. Familia americana. Sí, fue cambiando todo. Vendieron una parte. No sé, básicamente fue la misma rutina. Lo mismo de siempre. ¿Y qué pasó? De repente nos dieron 15 días. Así, de la nada. Espera, ¿qué dijiste? Repítemelo. Sí, ¿puedes creerlo? Sin paga ni nada, solo nos avisaron una mañana. Tienen 15 días, después de 14 años. Esto nos depara la nueva economía, o como la llamen. Y después todo lo que tuvimos que pasar con nuestras jubilaciones. ¿Qué pasó? Nos obligaron a meter nuestras jubilaciones en las acciones de la compañía. ¿Y qué pasó? ¿La compañía quebró o qué? No, después de que nos despidieron, escuché que les fue muy bien y tuvieron un año magnífico. ¿Tienes algún proyecto en mente? No vas a tener problemas. Sabes cómo funciona el mercado. Deberías contactar a Greg o a Baby Bell o como se llame ahora. Ocúpate de tus problemas. ¿Mis problemas? Como si tuviera todo bajo control, ¿no? Vendí el auto, la casa se cae a pedazos. El trabajo temporal es 3 veces a la semana. No sé, hijo. Si fuera más joven, habría conservado mi empleo. ¿De qué estás hablando? No fue solo un recorte. Es un maldito, deberías verlo. Es del tipo de personas desesperadas, vulnerable. ¿Qué? ¿Quién? ¿Hablas de tu jefe? Sí. Todos saben lo que está ocurriendo ahí. Dígame. Solo vine a hacer mantenimiento. ¿Sara lo dejó entrar? Sí, así es. Estoy esperando una llamada. Ella debió decirle. Venga otro día. Póngase de acuerdo con ella. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Sí, entiendo, pero...
Tienen 15 días después de 14 años. 15 días después de 14 años. 15 días después de... Podríamos resolverlo de alguna manera. Piensa en tu bono navideño. Señor Connors, me preguntaba por ese bono. Podríamos resolverlo de alguna manera al final del día. Al final del día. ¿Quieres ese bono? ¿Trabajarás hasta tarde? ¿Trabajarás hasta tarde? He trabajado muy duro. Te tocará uno muy grande. Muy grande. He trabajado muy duro. Uno muy jugoso. ¿Puedes irte, Sara? Ya puedes irte. Vete. Cada acción tiene una reacción, igual y opuesta. Tercera ley de Newton. Esa estupidez me gustó la primera vez que la escuché en la escuela. Me convencí de que podía ser una frase que guiara mi vida. Pero a medida que crezco, eso es menos cierto. Eso no te enseña a lidiar con las personas. Greg Lancer. Ninguna ecuación o código puede darte el factor de todos los celos. Temores, culpas, egos. Se parece más bien a un juego de dados. ¿Qué es eso? Senos. Oh. Demonios. Ya pasaron años. Sí, hace tiempo que no te veo. Me da gusto verte, amigo. Sí, igualmente. ¿Cómo estás? Pasa. Gracias. Te mostraré todo. Ah, sí, sí, claro. Tengo un nuevo servidor. Oh, cielos. Sí, lo compré hace un mes. ¿Ya olvidaste todo eso? Ya es obsoleto. Ven. Este es mi puedo sí, creer lo tienes que veo. razón. Mira esto. Es increíble. Claro, ya lo vi. No sé por dónde empezar. Me gusta más, Tampoco yo. Los cerebros técnicos de la red. Historia. ¿Quieres hablar de historia? Sí, claro, adelante. ¿No tienes nada que decir? Si es una disculpa lo que quieres, no, nada. ¿En dónde has estado todo este tiempo? Haciendo mis cosas, viajando. ¿A ti te ha ido genial? No sé lo que piensen ustedes. Sobrevivo. Pero creo que desde un principio debimos buscar por este lado. Estoy de acuerdo. La información que encontramos aquí es más confiable. Amigo, Claro. ¿crees que sea posible que pueda trabajar en tu compañía? Esta es la mejor ¿Es en información serio? que tenemos. Sí. Debo ayudar a mamá. Está difícil, ¿no? Sí. Si tienes algo de medio tiempo o lo que tengas, puedo hacerlo. Están nerviosos, ansiosos, tratando de proteger las solicitudes de sus propietarios. Los hackearon 3 o 4 veces el año anterior, la típica compañía de servicios financieros.
Ella es de Columbia y está buscando un tema sexy para su tesis. Viene y los entrevista sobre lo que les parece sexy. De hecho, es la hija de un diputado de Connecticut. Ven, te presentaré. Equipo, él es Terrell. Un dinosaurio, tal vez sepan de él. Era conocido como Llama. ¿En serio? ¿En serio? Deberías entrevistarlo para tu perspectiva histórica. Sí, claro. Hola, soy Olivia. Hola. Hago mi tesis sobre la cultura hacker, la ética, sus motivaciones. Oigan, ¿qué están viendo? Un video que subieron esta mañana. Es sobre un jefe que lo está haciendo con su secretaria. Está increíble. Dio una conferencia de prensa. La directiva lo obligó a renunciar. Sin paga, sin nada. ¿Puedes creerlo? Es una niña buena. Hace lo que le dice. Definitivamente es poderoso. Pero la estoy viendo en la pantalla. Sí, es la que quiero, la bufanda. La bufanda de Angora. Sí, es la que quiero, la bufanda. La bufanda de Angora. ¿Por qué es tan difícil? Es la 4122. Esa es la que quiero, la bufanda, la de Angora. Es temprano. Iré a trabajar Genial. ¿A dónde? a Wall Street. Hablo en serio. ¿A dónde? Sistemas de seguridad con tu amigo Greg el Vividor. ¿Lo ves? Lo sé, te lo dije. Suena genial. Es que debo ayudarte a reponerte. No, no quiero hacer una carga. Por favor, Ma, basta. Te prepararé algo. No. Así estoy bien. En serio. Tranquila. Sí, pero cuando tengas un momento, me gustaría que me contaras sobre tus viajes y tus proyectos. Claro, sí. Lo haré, pero tengo que salir. Estupendo. Suerte. Verás, si no estás usando la corbata de marca más cara o no tienes al tío más influyente de Harvard, entonces eres otro simple mensajero al cual explotar. Pero, si puedes voltear la situación, hacer que se vean en el espejo, entonces veremos quién procede qué. Veamos cómo se comportan cuando no están concentrados como grupo arreglados presentados desde su mejor perfil. ¿Quieres dejarte de bobadas y tirar del maldito gatillo? Es un maldito retrasado. Sí, puedo ayudarte. Sistemas de seguridad, Terrell Lesor. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo a qué se refiere? Vamos, tengo facha de ser del departamento de computación. Creí... Bueno, la recepcionista me dijo que debía verlo a usted. No soy yo. Al final del pasillo a la derecha. Ahí está la oficina de Tim Bellwether. Él es el director. Gracias. Malditos imbéciles todos. ¿Dijo algo importante? ¿Qué? Hubiera jurado que usted dijo algo. ¿De qué estás hablándome? ¿Dijo algo? ¿Quieres que hable? Creo que estás chiflado. Y por cierto, ¿qué manera de vestir es esa? ¿Qué haces? ¿Crees que estás en el parque? Respétate, aunque sea un poco.
listens to the trees like a prism. I listen to the earth's rhythm. The wind speaks to my instinct. With the earth I'm in sync. Sharpening the blade of a spade with the heart of a lion in combat. Though I'm real slick. The salt in the water help my scars heal quick. Cause see I mastered survival time. ¿Qué demonios haces? Trabajo. Amenazan con quitarnos el contrato. Son clientes muy importantes. Es un idiota, amigo. Oye, no te metas con mis clientes, ¿entiendes? Porque te hice un favor. Ay, por favor, no te hagas el inocente. No actúes como si no supiera lo que obtuviste. Tú no tienes ni idea. Sí, ¿de acuerdo? es cierto. No sé nada. Sé que sigues enfadado por lo del círculo seguro. Yo también me enojé. Pero debes superarlo. Ah, por favor, Greg. ¿Ya acabaste? No. Mis clientes no tuvieron nada que ver con lo que pasó. No puedes desquitarte con ellos. ¿Por qué no vas a hablar con Heston si sigues tan molesto? Richard Heston. El capitalista y su esposa donan más que solo dólares. Greg Lancer y Richard Heston. El hombre dinero. No, la evaluación terminó. Olvídala. Revisa las cifras anteriores. Sí. Aguarda. ¿Sí? Hola, ¿cómo te va? ¿Lo conozco? No lo sé. ¿Qué quiere? Estoy ocupado. Ah, es bueno. ¿Qué? Es un buen día. Exitoso. Charles, te llamo después. ¿Lo conozco? Trabaja en el club, eso es. Sí, en el club. Tal vez... ¿Qué pasa? ¿Ya te robaste la idea de alguien hoy? ¿Qué? ¿Quién rayos es? Solo me interesa saber cómo vas en el banco gracias al sudor de otro. ¿El banco? Sí, el banco. Quiero saber si de casualidad despediste a alguien hoy. No, no lo hice. Pero de hacerlo no lo discutiría con alguien como usted. ¿De veras? ¿Te gusta mantener al hombre común en la oscuridad? ¿El hombre común, eso eres? Oye, me descubriste, amigo. Tengo que irme y volver al club. Cuando sea en su beneficio, te pagarán como si fuera su mejor amigo de la preparatoria. Me dijeron que tenía un don. Me trataban como si jugara golf con ellos los domingos. Como si saliera con sus hijas de sociedad. Pero esos contratos tienen letras pequeñas. Estás ciego ante eso. Mientras se aprovechan de ti ganando y hablando de opciones en la bolsa. Y mientras te ciega el brillo y el glamour, ellos se concentran en el juego. Que se trata de absorber todos tus conocimientos técnicos para después echarte a patadas. Estaban justo en mi cara. ¡Amigo! En mi cara. ¡Oye! ¡Oye! Tengo más preguntas para ti. Dime, ¿ganas mucho dinero? Aguarda, Steve. ¿Estás siguiéndome? Tú vives bien, ¿no? Vivo bien, sí. Ahora quítate de mi vista. Steve, te llamo después. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Cindy, soy Richard. ¿Dónde está el auto? No hay nadie aquí en la calle. Richard, claro. ¿Y a qué te dedicas? Ah, por favor, oye, yo trabajo en el club y a veces también como mensajero. ¿Qué haces? ¿Acaso tú intercambias bonos? Soy un capitalista que especula. Ah, es cierto. La memoria me volvió de pronto. Escucha, idiota. No sé de qué demonios me estás hablando y no tengo tiempo, así que déjame en paz de una buena vez. Entiendo. Claro. Lo siento, discúlpame. Espera, cuando dijiste que vivías bien, ¿qué significa exactamente? Ya que, ¿cómo cuánto ganas? ¿1 millón? ¿1,5 millones? ¿2 millones? Di ya cuando llegue. ¿3 millones?
Por favor, ¿acaso te da vergüenza decirlo en voz alta? Escríbeme una nota si quieres, no se lo diré a nadie. Hola. ¿Qué diablos estás haciendo? Vinny, sácalo. No viene conmigo. ¿Podría bajar del auto? Tengo más preguntas. ¿Crees que es justo que te enriquezcas de las ideas de otras personas? Solo sé que trabajo duro para ganar esos millones. Y déjame en paz. Tranquilo, tranquilo. Oye, ya cálmate, amigo. Quería charlar. Es todo. Puedes preguntarme lo que quieras para que estemos iguales. Tal vez te interesen mis antecedentes y lo que tenemos en común. Que tengas buen día. Vivo bien. El hombre común. El hombre común. ¿Eso eres? Oye, me descubriste, amigo. Tengo que irme y volver al club. Vivo bien. Trabajo duro para ganar esos millones. Soy un capitalista. Hola, buenos días. ¿Sabes qué? En realidad no estoy satisfecho. ¿Qué te pasa? No lo sé. Es que no puedo sacarme de la cabeza todos tus millones. Tu salario. Vamos, dime una cifra. ¡No me toques! Si vuelvo a verte, te romperé los huesos. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Sí, te entiendo todo. Oye, ¿por qué te pones tan violento? Solo era una pregunta. ¡Cállate! ¿De dónde te conozco? ¿Ves? Creí que te acordarías. Pero supongo que todos nos parecemos. Así que creciste siendo rico. No. ¿No? Me crié en la clase media. Ahora lárgate antes de que llame a seguridad. Sí, en la clase media, igual que Donald Trump. ¿Es en serio? ¡Rayos! Si vuelvo a verte, te juro que te mato. ¡Tranquilo! $2 millones. Gané 2 millones el año anterior. ¿Eso satisface tu maldita cabeza torcida? Sí. Más de lo que ganarás en toda tu vida. ¿Haces obras de caridad? ¿Caridad? La verdad es que sí, hacemos caridad. Justamente, hacemos obras de caridad todo el tiempo. Para que los negros pequeños no terminen siendo fenómenos como tú. Púdrelos y olvídalos. Como hiciste con Círculo Seguro. Cindy, soy Richard. ¿Dónde está el auto? Trabajo duro, ¿entiendes? La verdad es que sí. Hacemos caridad. Confiesa. Vivo bien. Vivo bien, sí. Soy un capitalista que especula. ¡Gané 2 millones el año anterior! El banco. ¿Me entiendes? ¡Más 3,5 millones! Crecí en la clase media. ¿Trabajas en el club? ¿Eso eres el hombre común? La verdad es que sí, hacemos caridad. Justamente hacemos obras todo el tiempo. Para que los negros pequeños no terminen siendo fenómenos. ¿Estás siguiéndome? Especulo. ¿Comprendes? Vivo bien. Soy un capitalista. Gano más de lo que jamás ganarás en toda tu vida. ¿Ve a qué me refiero? Es verdad. Capturo una especie de sentimiento genuino, pero no constituye un modelo aún. De acuerdo, sí, pero piense en las implicaciones para el activismo ambiental. Los esfuerzos antiglobales. Profesor, las protestas vendrán y... Aguarda un segundo. Si quieres construir tu tesis alrededor del activismo electrónico, la cultura hacker, es estupendo. Eso como que va dentro del límite del departamento, pero es una acción aislada. Sé paciente. Tienes que ver qué pasa.
Ve si los medios están detrás, ve si se propaga en las comunidades más radicales. Sí. Gracias por su tiempo. Olivia, por favor, escucha. Estos individuos, esta persona, quien quiera que sea, lo que haga solo será relevante si tú o alguien más lo vuelve relevante. De lo contrario, está volando en la red, provocando ruido. Claro. ¿Lo conocía? Sí, pero no me di cuenta hasta después. Su cabello es diferente. Él fue un empleado en un trato que mi firma estructuró hace un par de años. ¿Se estructuró? ¿A qué se refiere? Proveíamos capital, a veces asumíamos pérdidas administrativas. Y se vino abajo. Bueno, depende para quién. Entonces lo despidió. No, escuche. Desarrollaron un sistema de vigilancia muy sofisticado, pero no tenían la más remota idea de cómo construir una compañía. No sabían de relaciones públicas. Tenían 19 años máximo. Señor Heston, ¿le pidieron que se fuera o renunció voluntariamente? Sí, así es. Le pedimos que se fuera, pero lo compensamos. Le pagamos su trabajo de programación. Listo. ¿Y esto qué te parece? La confesión del capitalista. Sí, pero no esta en particular. ¿Y qué dices? No estoy seguro. ¿Y tú? No está desarrollado todavía el concepto, pero creo que tiene potencial. ¿Desarrollado? Sí, podría ser más fuerte, podría ser un modelo de crítica. ¿Qué quieres saber? Comencemos con tus antecedentes. Cuéntame cómo ser parte de una comunidad de hackers, cómo te involucraste. Bueno, se diría que fui el clásico genio. Mi madre quería que mejorara, y para hacerlo me compró una computadora. En fin, ¿por qué te interesa tanto? Continúa. ¿Es una conversación? Terrell, así que cuando comenzaste a acceder a los sistemas, a toda esa información que no era tuya, ¿qué sentiste la primera vez? ¿Qué? Greg me dijo que eres de fiar. Sí, así es. ¿Por qué? Porque sí. Es un hecho. No, ya basta. ¿Sabes qué? Lo conozco. No digas eso. ¿De verdad? Crecí con él. Era una comunidad. ¿Podrías hacerme una cita o conseguirme una entrevista? Tal vez. ¿Por qué? Uno más de estos, bien hecho, será un encabezado. Es noticia de primera mano. Disculpa, ¿cómo que bien hecho? Escucha, he estado pensando sobre eso. ¿Te imaginas si pudiera reconfigurar el lugar para que fuera más descentralizada su estructura? Una que dejara que otros enviaran sus confesiones, que hayan sido forzadas. Necesito tener contacto con él. Entiendo. ¿Y si me prestas tu cámara unos días? Claro. Tal vez yo haga que se filme a sí mismo hablando. Sí, adelante. Olivia Averill.
¿Qué sucede? Toma tus cosas y lárgate. ¿Por qué? ¿De qué hablas? No te conozco. No te he visto en años. Terrell Lesor, buscado por el FBI. ¿Y esto? Lo bajé. Está por doquier. ¿Quisiste investigarme a primera hora, Greg? ¿Qué hiciste? Nada. Espero que entiendas por qué no puedes estar aquí. Podrías poner en juego todo mi... ¿Sabes qué? Todo mi negocio. Amigo, tranquilo. No es la primera vez que esto pasa. ¡Demonios! ¡No vuelvas con eso, amigo! Por favor. Vamos, amigo. Sé que cuando Círculo Seguro cambió, yo no respondí como debía. ¿Cómo debías? ¿Estás bromeando? Te cruzaste de brazos y viste cómo me echaban. No hiciste nada, no respondiste. Sí, y 2 meses después me echaron a mí. Deberías agradecer que te echaron entonces. ¿Porque formaste esto tú solo, de la nada? Sí, me hace feliz. Escucha. Apártate, Greg. Solo quiero decirte que si las cosas se ponen feas y tú realmente necesitas algo, lo que sea, plata o apoyo, haré lo que pueda para ayudarte. Con permiso. Sí, te digo ¿En que serio sí. eso te dijo? Sí, eso me dijo. Agnes Lesor. ¿Sí? Agentes Davis y McAllister, FBI. Quisiera hablarle sobre su hijo, Terrell Lesor. Sí. ¿Está él bien? Es de lo que necesitamos hablarle. Se metió en problemas. Tenemos que pedirle que nos acompañe. Discúlpenos. También trajimos una orden para registrar su casa. Vamos, perra. Dámela. Oh, sí, dámela. Ay. Sí, la bufanda. ¡Aniquílalo! ¡Eso es! Sí, es la que quiero. Es la que quiero. ¡Aniquílalo! Sí. La 4122. Sí, es la que quiero. ¿Así? Sí, eso es así, sí. Ay, eso es muy bien. Sí. Así me gusta. ¿Por qué es tan difícil? ¡Aniquílalo! Sí, la estoy viendo. Sí, es la que quiero. Eso es así. Sí. La bufanda, la de Angora. La número 4122. Esa es la que quiero. Jamás lo vi venir. ¿Y tú? Descargar video. México. Tal vez fue en México. Mencionó que había viajado y creo que me echa la culpa. Por presionarlo. Lo presioné demasiado todo el tiempo. Obviamente tuvo opciones. Está muy claro. ¿Sabe que lo echaron? Literalmente llegó a trabajar una mañana y lo escoltaron fuera del edificio. Ya lo sabemos, señora Lesor. Está documentado. Es por lo que pasó después que necesitamos su apoyo. Tal vez en México no sea la información detallada que estamos buscando. No. Ustedes díganme lo que saben. ¿Qué le pasó? Traeré un abogado. Me iré. De hecho, no puede hacerlo, señora Lesor. Como testigo material bajo la Jim. nueva legislación antiterrorista, tenemos la libertad de... Jim. ¿Por qué no nos traes un café? Y también una rosquilla. Señora Lesor. ¿Quiere algo dulce? Discúlpelo. Como se imaginará, la agencia tiene demasiado trabajo. Y a algunos nos impacta más que a otros. Tenemos su expediente como criminal juvenil y dígale de las cuentas bancarias
que hackeó en el 93. Como yo veo la situación, terminará en prisión muy pronto. De hecho, lo apostaría, basado en muchos años de experiencia, a que todos esos conocimientos de computación no le servirán en una prisión de máxima seguridad. Ahí tendrá que sobrevivir. En el fondo lo que pasa es que si lo encontramos antes de que alguien salga herido, existe la probabilidad de poder negociar. Pero para que eso pase, usted debe apoyarnos. Necesitamos que nos dé un nombre, lo que sea que nos ayude a encontrarlo. La dejaremos sola unos minutos. Piénselo. Y escriba algo, lo que sea, algún dato que nos ayude. En este momento, es por el bien de su hijo. Aquí es. ¿No te parece increíble? Sí, pero son víctimas. No son como el empresario o el jefe con la secretaria. Las personas creerán que esto es deprimente. ¿Qué? ¿Qué las vuelve víctimas? Bueno, ¿qué hicieron? Por favor, ve a ese sujeto. Ahí está. Sería más interesante si se mostraran cínicos o arrogantes. Cuando muestran que han manipulado las vidas de otros para su beneficio. Ya sé, espera. Traje algo para ti. Tal vez conteste a tus preguntas. Dijiste que no lo habías visto. Lo vi después que hablamos. No es la gran cosa, salió corriendo. Es corto. Aguarda. Les diré que No escucho lo que le preguntas. le hago tus preguntas. Tengo objetivos en mente, personas, datos, lugares, figuras políticas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es el colmo. ¿Qué? ¿En serio creíste que no te reconocería? Tienes la misma voz y estás usando el mismo collar. Toma tus cosas y lárgate. Espera. Esto no es una broma para mí. Tampoco para mí. Hablo en serio. Así es como yo hago mi trabajo. Solo vete de mi casa. De acuerdo. ¿Entiendes? Te mostraré el sitio, también la grabación, lo tengo todo en mi laptop. ¿Sí? ¿Sabes en qué estuve trabajando? En la idea de que otros pudieran enviar su propio material como una sección de invitados a la página. Tu idea. ¿Y tus rastas? Sí, dolió. Te veía sensacional. Acabamos de revolcarnos. Lo sé, gracias. ¡Ay, cielos! Dame una pista. Oye, también tengo ideas. Deberíamos hacer una lista con individuos que representen temas importantes, como arquetipos sociales o algo así. Sí, eso suena excelente. ¿Me sigues la corriente? No, hablo en serio. Además, va en esa dirección. Sí. ¿Necesitas dinero para algo? ¿Qué? ¿Por qué dijiste que no querías volver a trabajar para Greg? Definitivamente no volveré a trabajar para él. ¿Es en serio?
¿Sí? Entonces podría usar equipo extra para el siguiente. Claro. Creo que voy a necesitar como unos $1000, pero Está solo si tú bien. puedes... Hecho. Venga. A los medios les va a fascinar. Les hablaré de una mujer vendida. Glenys Bennett logró sus expectativas. Consejera del presidente de los Estados Unidos de América. Déjenme decirles que tengo voz en la escena nacional. Esta es otra historia que a los medios les encantará para alimentar a los blancos. Les va a fascinar. ¿Cómo pueden sentirse tan desprivilegiados al no poder quejarse a través de los canales legales y democráticos? Hablo de las cabinas de votación, de la libre prensa. La administración cree firmemente Que esta es una historia sobre vendidos. Este cobarde, o como se llame, será rastreado y procesado con todo el peso de la ley. Es lo que obtienes cuando cruzas un cybergenio con un liberal rabioso. No es más que un parásito y la razón por la que deberíamos volver a las ejecuciones públicas. Puede venir a mi programa cuando quiera, lo enderezaré. Dime qué piensas de Terrell Lesson. Tiene valor, sale a la calle y sube a la red todo lo que a mí me gustaría decir. Es inspirador, me gusta verlo, me gusta su trabajo. Todos aspiramos a ser objetivos al dar información. Nuestras corporaciones informativas nos dan las noticias de una manera más balanceada y justa. Las empresas le regresan un beneficio a nuestros corredores. Si vamos a la sala de emergencia, beneficio a nuestros corredores. Supón que tienes un infarto a media calle. Eso beneficia a nuestros corredores. ¿Recompensar a la comunidad? ¿De qué rayos hablas, perra? ¿Devolverle algo? Tengo todas las perras que quiero, todo el tiempo, a cualquier hora. Hago mi parte, me dedico al entretenimiento. Creo que está loco, es un criminal. Deberían enviarlo a prisión. ¿Quién es este tipo? La cultura hacker. ¿Qué pasa? No pasa nada, bebé. Tranquilo. Ven aquí. Espera. Debes levantarte. Ya es tarde. Quiero que veas algo. ¿Qué? La sección de invitados.
Los demás comenzaron a subir los suyos. Ven. Trágate esto. ¡Ahora! ¡Baja de mi camioneta! ¿Qué haces, maldito? ¿Cuántos kilómetros por litro consume esta camioneta? ¿Qué? No sé, 8 o 9 en autopista, pero en ciudad no sé cuánto. ¿Y para qué quieres saber kilómetros eso? por litro? Además... ¿Te gusta salir a la naturaleza? Sí, claro que sí. Cazo, pesco. ¿Pero no ves la relación entre conducir una de estas y la degradación ambiental? ¿El calentamiento global? Está bien. ¿No crees que conducir una maldita camioneta impacta nuestra política extranjera de energía y gasolina? Sí, no. ¡Sal! ¡Lárgate! No vas a creer esto. ¡Ahora! ¿Ves cómo nos expandimos? ¿Y si hacemos enlaces? Es una sola toma, no está editado. Si lo hacemos así, evitaremos la crítica que nos dieron con Bennett sobre manipular la filmación. No creo que debamos abrirnos así. ¿De qué estás hablando? Se ha vuelto un lugar donde las personas pueden ventilarse y formar alianzas, congregarse, exponer sus proyectos. Déjalo así, cállate. ¿Cuál es tu maldito problema? Suenas como un capítulo de tu tesis. Solo digo que todo esto puede salirse de control. Entiendo. Sí. Ganaremos atención en la conferencia de prensa. Envía los cortos. Lo lograremos. Iremos esta noche, ¿no? ¿Los dos? Sí, te dije que quería estar ahí esta vez. Escribí preguntas. No, tú no irás esta noche. ¿Por qué? Me involucré. Si te atrapan, estaremos fritos. Estoy financiando todo y me quieres fuera de la parte más crucial. ¡Escúchame! ¿Qué diablos? Puedo hacerlo yo misma y enviar mi propio material. ¡Demonios! De acuerdo. ¿Al menos escribirás la declaración? Es una mala idea. ¿Qué? La conferencia de prensa no es necesaria, Olivia. ¡Claro que sí! La necesitamos porque necesitamos volver a ganar atención. Hay que trabajar en nuestros propios términos. Escucha, cada grupo activista revolucionario, el AIRA, las Panteras, el Fondo para la Liberación de la Tierra, todos tienen un rostro público. Un vocero. ¿Estás escuchándome? Sí. De acuerdo. Sí. Escribiré algo. Pero quiero que vaya de acuerdo con tu visión. ¿Sí? Unidad 14, conteste. Escuchen. Lo arma de tal modo que el rehén hable como cree. No, oye. Esta es una simple ecuación de si no sucede esto, si tú y tus amigos no resuelven cómo echar abajo este maldito asunto, estarás encerrado los próximos 3 años en la cárcel porque sabemos en qué te has metido. Señor, tiene que entender Es una simple y maldita ecuación. ¡No, escuche! Él es muy listo. Lo hace de tal forma que el proveedor de servicio rebote, cambia las locaciones cada 20 minutos. Y son sitios extranjeros. Tendría que investigar todas las regiones y todas las naciones. Fuera de línea, yo no sé cómo hacerlo.
Lo vemos como algo continuo. Esto no se relaciona con el hacker ladrón de las acciones de Wall Street, los ciberataques al Pentágono, el bloqueo de las páginas del gobierno. Esto es más malévolo y más peligroso. Esta es una forma de terrorismo, y no queda la menor duda. Una nueva y muy perturbadora forma de terrorismo. ¿Algún indicio de dónde se localiza el sitio? Ya lo habías visto, ¿no? No, no lo creo. Lo único que diré esta vez es que lo aprenderemos y lo procesaremos. Leí que tomará el puesto de líder en una empresa de seguridad. Deberíamos filmarlo. Sería estupendo. Gracias. Ese fue Alan Kellner, el demandante oficial de la oficina del fiscal de Nueva York. ¿En serio? Llegaríamos al siguiente nivel. Hacia allá va. Tiene que ser así. No, esto no tiene que llegar a ningún lado. ¿Crees que nadie saldrá herido? ¿Que la violencia no entra al plan de juego en algún momento? No. Nosotros decidimos. No tenemos que seguir ningún modelo ni precedente o como tú quieras decirle. ¿Oíste? No está predeterminado. ¿A dónde vas? Tranquila, mamá, basta. No hagas una escena, por favor. ¿En dónde estás? Estoy bien. En serio. ¿Seguro? Sí. En serio, mamá. Están detrás de ti. Sí. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Del FBI. Sí. Fueron a la casa, hijo. Vieron tus cosas. Me arraigaron una noche. Lo lamento. Es cuestión de tiempo. Esa es la situación. Un día de estos. ¿Cuándo? ¿Qué les dijiste? Ya perdí a tu padre. No voy a perderte a ti. Debo irme. No, no. Escúchame. ¿Qué? Después de que tu padre murió, juré que haría todo lo que pudiera para darte lo necesario para sobrevivir. Las armas que necesitaras en esta vida. Mamá, no tengo tiempo para esto Sí, ahora. hijo, lo tuviste. Tienes las armas y estás desperdiciándolas. Dime, ¿qué estás haciendo? Nunca te había importado la política. Estoy provocando un impacto. Estoy exponiendo a esos idiotas como son en realidad. Ya captamos la atención de los medios. Los medios. Es un espectáculo. Un rapto, una decapitación, lo que sea para llenar unas páginas, una Y los pantalla. artículos que te envié. Tu jefe renunció por lo que yo hice. Le quedaban 2 meses para jubilarse. Le dieron plan completo de beneficios. Me comentaron que compró una casa enorme en Florida. Su esposa ni siquiera lo abandonó. Tienes que negociar. Eso dijeron los agentes. Mamá, solo vine a ver si estás bien. Es todo. Quiero dejarte esto. No quiero. Quiero saber que no terminarás muerto o en la cárcel. ¿Estás escuchando todo lo que te estoy diciendo? Mi niño. Perdón. Tengo que irme. Patrulla 14, conteste. Estoy esperando, senador. Creo que ya le di una respuesta. No dijo nada relevante. Fue evasivo. En última instancia, si los electores no apoyan la ayuda extranjera o los esfuerzos por la paz, entonces yo, como senador, no tengo ¿Ellos el poder. tienen los hechos? ¿Es lo que dice? ¿Es lo que están consiguiendo? Los que lo deseen pueden obtenerlos. En los Estados Unidos de América pueden.
Al menos podríamos cubrir mis partes. ¿Podríamos hacer eso? ¿Qué le parece si me contesta primero, senador? Dios santo. Por supuesto, si se expone a que lo maten o martiricen, sería lo mejor. Es mucho mejor que ir a la cárcel porque entonces alguna escuela primaria de una zona marginada llevará su nombre. Quiero aclararle algo, senador. ¡Perdón! ¡Rayos! A menos que haya pescado un virus, la única forma de sacudir realmente las cosas sería obligando al sistema a enfrentarse cara a cara con una pistola. Porque la tecnología es sencilla. Tiene reglas, patrones descifrables. Una vez que consigues a la gente y el efectivo, la sociedad cobra vida. Si se mueren de hambre en otras partes, que se mueran. Si por experimentar con monos en África contrajeron SIDA, esa debe ser su cruz. ¿Podríamos cubrir mis malditos genitales? Leeré mi declaración ahora. Gracias. Es esta. El proyecto Confiesa busca darle voz a las verdades que nunca son escuchadas. Aprender de la realidad tras bambalinas, directamente de los responsables, que manipulan el flujo de información. Aquellos que poseen el poder para alterar indiscriminadamente el curso de nuestras vidas. Sección de invitados. Oficial. Trabajé para las Naciones Unidas 8 años y ahora trabajo para la Organización Mundial de Intercambio. ¡A la cámara, vamos! Lo haré, por favor. Escuche. Trabajo como jefe intermediario entre los gobiernos y las firmas multinacionales. Háblame de la democracia. La organización piensa que la democracia funciona mejor, que florece... ¿Qué? Que florece en un ambiente de libre mercado y que el capital... Manteniendo los movimientos radicales de justicia social del pasado, porque es momento de terminar con la frustración y poner los principios y las teorías en acción. Gracias. Señorita Everil. ¿Qué? ¡Date prisa! ¡Abre! ¡Greg! ¡Greg! Fue sorprendente su conferencia de prensa. ¿Sabe quién es mi padre, verdad? Sí, ahí viene. Olivia, soy Julia Bradford, una de las abogadas de su padre. Nos conocimos en la oficina de egresos. Me pidió que la viera aquí. ¡Rayos!
De acuerdo. Voy a... Hablaré ahora porque lo que está pasando no tiene nada que ver conmigo. Se me ha culpado por acciones en las que jamás estuve involucrado. Este es el trato. Se retiran los cargos en mi contra. Si me dan inmunidad, terminaré con los secuestros. ¿Qué me ofrecen? Inmunidad condicional basada en el éxito de mi cliente al hackear otros sitios muy arriesgados. Asistencia indefinida en localizar a activistas y terroristas, sospechosos, etc. Así como llevar a cabo una especie de trabajo público aún no especificado. Mínimo 1 millón por el derecho de las filmaciones más un porcentaje de los beneficios. Eso no incluye los lazos, la música y la mercadotecnia. Para darle voz a nuestros clientes, para que sean exitosos, debemos decir quiénes son en realidad. Usted tiene un caso afortunado en el que ya hizo la mitad de nuestro trabajo. Así es, solo nos resta ayudarlo a darle forma a su persona, una nueva imagen como hombre maduro. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene una pluma? Gracias. Solo entra en la casa, pero no les digas nada. ¡Apártense! ¡Denle espacio! ¡Déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar, por favor! ¡Háganse a un lado! ¡A un lado! Por aquí, cuidado. ¡Déjenlo pasar! ¡A un lado! Damas y caballeros, el señor Lesor hará su declaración en un par de minutos. Un máximo de 5 o 10 minutos. Les pido que sean pacientes. Todo acabó. Hicimos un trato. Siempre me preocuparon los asuntos de justicia social. En cierto momento me di cuenta de que el potencial para la violencia y el maltrato era muy grande. En nuestro reportaje del señor Lesor, desenterramos recientemente un video casero de tiempos más inocentes que queremos compartir con ustedes. Terrell Lesor firmó hoy como vocero de la campaña de la línea de ropa proactiva en un contrato que se rumora fue por $2 millones. Todos nos sentimos frustrados, a veces, indefensos. Esto además del libro y la película que ya fueron negociados. Trataba de hacer una declaración. Quería obligar a las personas a cuestionar, a pensar diferente sobre las cosas. Su agente señala que uno de sus primeros gastos fue pagar la hipoteca de su madre y una remodelación completa de su casa. Ahora trato de mantener los pies en la tierra. Hablar en contra de los que malinterpretaron lo que hice y lo llevaron al extremo. Hola. ¿Eres tú, cierto? No, tal vez no. Sí, eres tú. Del proyecto, confiesa. Solo quería decirte que respeté todo lo que estabas haciendo. Tenías cosas muy importantes que decir. Gracias, adiós. Aguarda, ¿me das tu autógrafo? Creo que traigo una foto tuya.
Confiesa, sé proactivo. Yo no llevo la vida de una feliz y maldita celebridad. ¿Cuál fue mi elección? ¿Cuál fue mi elección? 10 años mínimo. ¿Sin computadora? ¿Sin nada? Lo que yo quise hacer fue convertir esto en algo más positivo. ¡Y ustedes me engañaron! Los investigadores aún no han hecho una declaración sobre lo que pasó exactamente hace muchas noches afuera de este motel de Brooklyn, aparentemente el lugar donde la celebridad y el ícono contracultural Terrell Lessor se hospedaba. A la fecha, los investigadores indican que el señor Lessor pudo haberse secuestrado a sí mismo, pero no han querido informarnos si tienen o no pistas. Yo no llevo la vida de una feliz y maldita celebridad. ¿Cuál fue mi elección? 10 años. Una agenda. En cierto momento me di cuenta de que el potencial para la violencia y el maltrato era muy grande. Fui el clásico niño genio. Pero si puedes voltear la situación, eres el elegido. Te vuelves una celebridad. Pies en la tierra. Terminado. Entonces, ¿qué quieres saber? La plataforma de 10 años mínimo. ¿Sin computadora? ¿Sin nada? Lo que yo quise hacer fue convertir todo esto en algo más positivo. Siempre me preocuparon los asuntos de justicia social. Te expones a que te maten, a ser martirizado. Tengo objetivos en mente. Llegaremos a la verdad. No vivía la vida feliz de una celebridad. Véndela. Esta historia ahora. Véndela. Intento mantener los pies en la tierra. La única manera de llegar a la verdad es obligar al sistema a enfrentarse cara a cara con una pistola, con una pistola, con una pistola, con una pistola.